pasión. Ciudad de La Habana, necrópolis de Colón, atmósfera de paz sobrecogedora, plagada de historias y leyendas. 19 de noviembre, día de recuerdos, día de rendir homenaje al rey. La opulenta Habana de finales del siglo XIX exhibe orgullosa la arquitectura y costumbres sociales heredadas de la vieja Europa, y de hecho se ha convertido en una plaza fuerte del ajedrez. Ya en 1885 se inaugura el Club de Ajedrez. Casi todos los maestros de primera línea en el mundo de la época pasan por el club. En sus salones, William Steinitz, el campeón del orbe, en su primera defensa del título, vence a Mikhail Chigorin, considerado el padre de la escuela rusa. Había un movimiento ajedrecístico extraordinario. Paul Charles Murphy había visitado La Habana en 1860. El turco, que es el aparato que se suponía que era algo de carácter mecánico que jugaba al ajedrez, y no era así, sino que una persona que estaba dentro, pues había recorrido La Habana y había hecho sensación en la sociedad habanera. Por otra parte, se habían jugado 2 campeonatos mundiales. Existía el Club de Ajedrez de La Habana, que es algo que forma parte intrínseca de la historia de nuestro país. Varias fortalezas militares alrededor de la bahía salvaguardan la ciudad, entre ellas el Castillo del Príncipe. En el interior de la residencia donde se aloja la familia de uno de los oficiales de la guarnición, se percibe un movimiento inusitado y se escucha el llanto de un bebé. Es lunes, 19 de noviembre del año 1888. La señora María Matilde Graupera Marín ha parido el tercer hijo de su matrimonio con el oficial del ejército español, José María Capablanca. Se llamará José Raúl Capablanca y Graupera. Sus primeros años de vida se desenvuelven en esta atmósfera de auge ajedrecístico. Una tarde, apenas iba a cumplir 5 años, entra a la oficina del padre que juega ajedrez con otro caballero. Mientras observa las jugadas, nota algo raro. Al quedar solo con su padre, el pequeño ríe y lo llama tramposo. ¿Cómo me dice eso? Dice, usted movió un caballo como si fuera alfil. Dice, pero si tú no sabes jugar ajedrez. Y salió del salón, y cuando regresó el padre vio que el niño había colocado sobre el tablero las piezas que estaban sueltas de la partida que había terminado, y se asombró. El propio padre de Capablanca, don José María, fue quien lo empezó, con quien empezó a jugar las primeras partidas, y la primera partida que juegan la gana el niño. José María, ante la sorpresa, comienza a frecuentar con el niño el Club de Ajedrez de La Habana, donde juega con adultos. El hecho llama la atención de todos, y especialmente de la prensa. Años más tarde, José María, el padre orgulloso, y el ya famoso hijo, José Raúl, rememoran la partida. Aún se conserva la anotación de una partida jugada en el Club de Ajedrez de La Habana. El experto campeón cubano Ramón Iglesias ofrece la dama de ventaja al niño de 5 años, que lo derrota en solo 38 movimientos. 2 años más tarde, gana otra partida con igual ventaja a un ilustre visitante de la capital cubana, el polaco Jan Tabenhaus. Este maestro se ufanaba cuando ya el chico era Capablanca, de que era el único maestro del mundo que se había atrevido a jugar con Capablanca dándole la dama de ventaja. Existió el rumor de que a Capablanca se le estimulaba permitiéndole ganar algunas partidas. Sin embargo, todo el que ha visto el desarrollo de Capablanca comprende que estaban en presencia de un niño de condiciones muy excepcionales. Luego de haberse dado a conocer al mundo como niño prodigio antes de cumplir los 5 años, José Raúl Capablanca Graupera tiene pocos contactos con el ajedrez.
El inicio y desarrollo de la Guerra de Independencia en Cuba impone continuos desplazamientos a la familia. José María es destacado a la región central del país. Los padres, nacidos cubanos, a pesar de la posición que ocupaban dentro del gobierno colonial, cooperan activamente con los patriotas criollos. Los constantes traslados del oficial José María Capablanca influyen en los estudios del pequeño José Raúl. La enseñanza primaria la recibe de su madre en el seno del hogar hasta los 8 años, y es con esa edad que en 1896 el niño matricula la segunda enseñanza en el Instituto de La Habana, y posteriormente comienza un largo peregrinar hasta que la intensificación de la guerra le impide continuar sus estudios. El 30 de septiembre del año 1897, el pequeño José Raúl viene a Matanzas a realizar sus estudios. En el fondo del Instituto de Segunda Enseñanza, perteneciente a este archivo histórico provincial de Matanzas, aparece el expediente del alumno José Raúl Capablanca, trasladado de La Habana en el año 1897, donde nos encontramos con algunos trabajos prácticos de interés de diferentes asignaturas y una solicitud al registro civil de Aguacate de su certificación de nacimiento, donde consta también en este expediente del alumno. En 1898, al concluir la guerra, la familia Capablanca se traslada al territorio que actualmente ocupa la provincia de La Habana. El padre compra la finca El Destino, en las afueras del poblado de Ceiba Mocha. Un tiempo después, y ya fungiendo como juez municipal, José María adquiere la propiedad de esta casa en el poblado de Aguacate. Una tarde del año 1899, en el exterior de la casa, José Raúl comparte juegos con unos amigos. En la sala, un señor muy distinguido conversa con su padre. Es el adinerado español Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla. José María llama al niño y le pide juegue ajedrez con Pelayo. Resiste, pero cede ante el reclamo del padre. Solo pasan minutos y José Raúl señala el jaque mate, saluda al visitante y regresa corriendo a jugar. Era una ciudad que se transformaba aceleradamente. Habían terminado los años de decadencia de la guerra emancipadora y de la ocupación militar norteamericana. La Habana del 900 es una ciudad renaciente, es una ciudad que se transforma, se levantan nuevos edificios, se perfila un nuevo urbanismo, trata de mirarse con esperanza, a pesar de las circunstancias políticas en que nació la República, a un futuro promisorio. Si los cafés y los lugares de reunión habitual de los habaneros habían quedado un poco desiertos en aquellos postreros meses del 98 y primeros meses del 900, ahora era una ebullición, y La Habana volvía a ser un espejo de las grandes capitales que fue en un tiempo, fundamentalmente de las capitales de Europa, de París, de Madrid. Era el mentidero junto al teatro, era la acera del Louvre, eran los vestíbulos de los grandes hoteles, que eran numerosísimos, sobre todo en la zona del antiguo paseo de Isabel II, que sería remodelado pronto y convertido en el Prado. En medio de ese ambiente en que las clases sociales más elevadas y medias comienzan a recuperar los capitales amenazados o perdidos, cuando el Vedado comienza a ser el símbolo de una Habana nueva y futura, en ese contexto aparece aquella figura gentil que se mueve en los círculos que eran propios a los jóvenes de sus medios. El 17 de noviembre de 1901 se produce el primer acontecimiento deportivo del siglo XX en la isla, el Campeonato de Cuba de Ajedrez.
se enfrentan el experimentado Juan Corso Príncipe y el niño prodigio José Raúl Capablanca. Corso gana las 2 primeras partidas, la segunda de ellas precisamente el día que Capablanca cumple 13 años. Todo parecía terminado. En las partidas, lo interesante para mí, lo dramático de las partidas, esto es como Capablanca partida a partida va creciendo y va evolucionando y se va desarrollando. Se ve en las partidas un crecimiento, casi podría decir que de jugada a jugada. El Capablanca que comienza jugando no está a la altura de Corso, el que termina está por encima de él, con toda evidencia, ¿no? Y ya se ve el talento. O sea, el talento es algo que está más allá de la técnica, más allá del conocimiento, ¿no? Es la manera de crear, de unir los factores, de concebir, de percibir una realidad distinta que además de eso es creadora, innovadora dentro de sí. Y eso se ve en las partidas. Y se ve su crecimiento, su desarrollo. Más aún, se ve el desarrollo de una personalidad. Se ve la formación de una personalidad, de una tenacidad. Porque en el ajedrez romántico, en el ajedrez clásico, el ajedrez romántico principalmente, la diferencia de conceptos de unos jugadores con otros era muy grande y entonces las partidas se definían en muy pocos movimientos. Pero ya en estas partidas de Corso y de Capablanca se produjeron partidas tenaces, con finales, partidas de larga duración, con muchos movimientos. Y se ve a un niño de 13 años que va desarrollando esa personalidad, esa firmeza que lo distinguió a través de su vida. Pero Corso no puede ganar una partida más allá de las 2 primeras. Con abrumadora ofensiva, en 12 cotejos, Capablanca gana el primer campeonato cubano del siglo XX. Hasta nuestros días, sigue siendo el campeón de ajedrez más joven de Cuba. Recordemos, solo tiene 13 años. La acogida en el poblado de Aguacate resulta extraordinaria. Es paseado en hombros, entre otros, por el propio padre. Logra concluir sus estudios en 1904, cuando se gradúa como bachiller en Filosofía y Letras en el Instituto de Matanzas. Esta casa situada en la calle de Manzano, entre Santa Teresa y Manzaneda, recuerda esta estancia matancera de José Raúl. Esta es la certificación de haber terminado los estudios aquí en Matanzas del grado de bachiller en Letras y Ciencias, firmado por el director Domingo Roseñor. El marqués de Valdecilla, don Ramón Pelayo, decide financiar los estudios universitarios de José Raúl. Pelayo, que es una persona que vivía cerca de los Capablancas y para el cual el padre de Capablanca trabajaba, tenía una relación de trabajo con él, interesado en el desarrollo de la producción azucarera y en la tecnología de producir más azúcar, pues vio en el talento de Capablanca la posibilidad de que trabajara para él y entonces financió sus estudios en Estados Unidos, bajo una condición: no podía jugar al ajedrez. En el verano de 1904, el campeón de Cuba viaja hacia Nueva York, Estados Unidos, a estudiar inglés y preparar su ingreso en la Universidad de Columbia. En 1906, con 18 años, matricula Ingeniería Química. El genio no puede estar tranquilo, alejado de su verdadera pasión. Comienza a visitar el Manhattan Chess Club, donde destaca por su estilo y continuos triunfos. El más importante, el 6 de abril de 1906, en un torneo de ajedrez rápido, llega como finalista a discutir el lugar cimero con el campeón del mundo, Emmanuel Lasker. Es el primer enfrentamiento entre ambos y en brillante partida Capablanca se impone. Emmanuel Lasker era un caballero, un ajedrecista extraordinario. Ganar una partida a Lasker no era cosa de broma. Incluso posteriormente jugar más de una partida y las que venció en alguna de esas partidas. En extraordinarias partidas, que forman parte de las mejores partidas que se han jugado históricamente. Lasker
le dice: es asombroso, jovencito, usted ha jugado sin cometer errores. Cuando empieza a jugar y tiene notables resultados en Estados Unidos, pues le escribe una carta a su madre y simultáneamente le escribe una carta a Pelayo y equivoca los sobres. Y cuando equivoca los sobres, pues Pelayo se entera de que Capablanca estaba haciendo lo que él no quería y le retira el financiamiento para que pudiera estudiar. Capablanca hace todos los esfuerzos posibles por continuar sus estudios y no, desde el punto de vista económico, pues esto no le resulta viable y esta es una de las razones por las cuales él se ve obligado a abandonar los estudios. El 5 de enero de 1909 comienza una gira por varias ciudades de los Estados Unidos, en la que brinda simultáneas. Marshall retorna de Europa en el momento previo al match con Capablanca. Capablanca había ganado una gran fama en Estados Unidos. Marshall era la personalidad más significativa en ese momento, de las más significativas personalidades del ajedrez norteamericano. Se cuenta que un poco que se irritó con que a su regreso su lugar había sido ocupado por este jovenzuelo. Pero Capablanca solo consigue reunir una ínfima parte y se lo dice, y Marshall lo acepta igual. Yo creo que si le hubiera dicho que no hubiera conseguido nada, lo hubiera aceptado igual, porque más que dinero era un problema de honor lo que quería dilucidar Marshall, que no concebía que un muchacho tan joven hubiera acabado con la fama allí. 2 meses de batallar y el joven Capablanca parece indescifrable para el campeón de los Estados Unidos. El 23 de junio de 1909, cuando Capablanca obtiene su 8ª victoria, ha realizado la hazaña de derrotar a uno de los más sólidos maestros del ajedrez mundial. El ataque Marshall es una variante extraordinariamente peligrosa que aplican las negras y que Marshall había estudiado durante 7 u 8 años. Marshall es un jugador de ataque de los más agudos que ha conocido la historia, más bien un jugador de corte clásico. Y le plantea el ataque Marshall a Capablanca sobre el tablero. Y Capablanca se lo refutó sobre el tablero. Cuando Capablanca tenía 7 victorias en el match ese, entonces los fanáticos, seguidores de Marshall, de pronto comenzaron a decir de que ese no era el campeonato de Estados Unidos porque Capablanca era cubano y no podía ganar el campeonato de Estados Unidos. Incluso se abogó porque se terminara el match allí, porque el match estaba pactado a 8 victorias. Y entonces en las últimas partidas, pues Marshall había hecho resistencia y se habían producido una serie de tablas consecutivas. Se reunió una comisión y decidió que el match continuara. Y entonces Capablanca ganó esta partida y se habla de que en ese momento pues Capablanca se convirtió en el campeón panamericano y que se le atribuyó por primera vez esta titulación. Ganó con score de 8-1 con 14 tablas. Y eso le abre las puertas al torneo de San Sebastián de 1911, el primer torneo internacional en la vida de Capablanca. Para participar allí había que tener el aval de haber ganado algún torneo importante. Hubo algunos maestros, entre ellos el doctor Osip Bresky, que quería oponerse a la participación de Capablanca, argumentando que no tenía ningún mérito para participar allí. Y quien lo defendió, su principal abogado, fue Marshall, quien dijo que quien le había ganado, como le ganó Capablanca, tenía mérito para jugar en cualquier torneo del mundo. Capablanca era un jugador de partidas rápidas totalmente fuera de serie. Incluso en sus partidas serias de competencia, en muchos casos prácticamente jugaba al toque. Quiere decir, llegaba y no necesitaba mucho tiempo para reflexionar y encontrar el camino correcto. Ninsovich está jugando unas partidas rápidas, Capablanca hace una serie de observaciones, y Ninsovich dice que él es un jovenzuelo que no tiene méritos competitivos, que no debería respetar a personas que tienen mayor experiencia, se han adjudicado eventos importantes. Entonces Capablanca lo desafía a jugar una serie de partidas rápidas y ciertamente le gana y supongo, viendo el estilo de Capablanca y conociendo el pensamiento de Ninsovich, que ha sido muy fácil, porque Ninsovich es un hombre de conceptos ajedrecísticos sistematizados, y Capablanca es un hombre que en su ajedrez descubría siempre una realidad nueva,
y los matices frescos de una posición determinada. Y no podía un jugador sistemático contra un jugador de este tipo, no puede jugar. Capablanca no encuentra oposición seria en el torneo oficial de San Sebastián y se alza con el primer lugar en solitario. Ha cumplido 22 años. Capablanca fue muy agasajado y recibe mensajes de felicitación de varios países y de numerosas personalidades. Días más tarde, estando en Viena, lanzó un reto al Dr. Lasker. Entre las invitaciones recibidas en San Sebastián había un cable del recién inaugurado Club de Ajedrez de Caibarien, que incluía una invitación a la llamada Villa Blanca, que realiza el 17 y 18 de febrero de 1912. Durante su estancia, juega unas simultáneas contra 14 contendientes y solo se dio tablas a la señorita Amparo Mazaguer, presidenta honoraria de los ajedrecistas locales. En el Teatro de la Colonia Española realiza una partida a ciegas en la que su rival, Alfredo G. Fuentes, consulta y discute sus movidas con varios de los ajedrecistas presentes. A la media hora el joven anuncia mate en 3 y lo ejecuta. Capablanca fue una de esas personas que hizo lo posible porque el ajedrez se difundiera en nuestro país, dentro de la medida de sus posibilidades. Porque comprenderás que una persona que es capaz de hacer una afirmación tan notable como esta que habíamos comentado acerca de que yo sé y los demás ensayan y que yo soy un verdadero maestro de ajedrez, yo creo que lo significa extraordinariamente. En abril de 1912 ve la luz el primer número de la revista Capablanca Magazine, bajo la dirección del propio José Raúl Capablanca y la administración de Juan Corso Príncipe. Se editan 48 números. El último número ve la luz en octubre de 1914. 1913 fue uno de esos años cuajados de acontecimientos en su vida. Comienza ganando un torneo en Nueva York, con 11 puntos de 13 posibles, y varios de los maestros que participan en él se trasladan de inmediato a la capital cubana para participar en el primer torneo internacional de ajedrez organizado en Cuba. El 15 de febrero se inicia en el Hotel Plaza. El campeón cubano es el favorito. Sin embargo, se impone Marshall, aventajándole en medio punto. Aún así, Capablanca se alza con el premio de brillantez por su victoria en la primera ronda frente al experto Juan Corso. Y sobre aquella buena madera, y sobre aquella figura y refinamiento, y educación y erudición, sobre aquella inclinación a los idiomas y a las ciencias exactas, sobre aquella apertura de conciencia que era propia de las primeras generaciones del siglo XX, ajenas todavía a los grandes conflictos que se abatirían sobre el mundo, aparece este joven Capablanca, José Raúl, como le llamaban sus amigos, practicando lo que se ha llamado con razón el juego ciencia. Él sabía que el ajedrez era una inclinación antigua, sabía que más que un deporte era un ejercicio de la inteligencia y del conocimiento, a partir de pensar más allá. El ajedrez no ofrecía ni ofrece
una salida fácil a los que quieran llegar a él. Requiere eso: paciencia, sentido común, cabeza fría, mano caliente. Y estos atributos los tuvo él. De tal manera que muy pronto aparece el campeón dibujado en el joven. A la temprana edad de 24 años, más aún para la época, Capablanca ingresa en el servicio exterior de Cuba. Además de su talento para el ajedrez, domina varios idiomas. Que la diplomacia era entonces en la época una forma de situar a algunos hombres inteligentes que más que por su servicio administrativo fuesen útiles a representar bien a Cuba. Basta recorrer la biografía de José María Chacón y Calvo, de don Fernando Ortiz, todos ellos diplomáticos de Cuba en uno u otro momento, en una u otra plaza, para entender el porqué. El 21 de julio de 1913 presta juramento en el Consulado de Nueva York, ciudad en que gana un segundo torneo en el mismo año, este con resultado perfecto, al imponerse en las 13 partidas. Nombrado en el Consulado cubano en San Petersburgo, y de paso por Alemania, el embajador cubano en ese país envía un cablegrama a la Cancillería en La Habana, donde reporta: Capablanca camino a San Petersburgo. Jugó anoche simultánea con 30 más fuertes jugadores del Berlín Club, obteniendo ruidoso triunfo, 21-7-2. Asistieron diplomáticos. Felicitado prensa. Que siendo isla y siendo nosotros isleños, tenemos la expectativa de todo lo que ha de venir y hacia dónde podemos ir. Él quiso viajar, conocer el mundo. La vida le dio plenas razones y motivos. Del 21 de abril al 22 de mayo se desarrolla el último torneo en la Rusia zarista. Por vez primera se escucha el término Gran Maestro, al referirse el zar Nicolás II a los finalistas. Emmanuel Lasker, José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine se turnarían la corona mundial durante la primera mitad del siglo XX. Capablanca triunfa en la primera fase en calidad de invicto con 8 puntos, pero en la final, el campeón del mundo, Lasker, logra doblegarlo. Que fue atractivo a todas las manifestaciones de la vida social, es cierto. Que tuvo una inclinación natural y juvenil y que no le fue esquivo el amor de la mujer, es verdad. Pero no es cierto. Capablanca no tuvo tiempo de ser un Casanova, ni un Juan de Mañara, ni mucho menos. Capablanca fue, sobre todo, un hombre atractivo. El estallido de la Primera Guerra Mundial da al traste con la posibilidad de un enfrentamiento por el título entre Lasker y Capablanca. El 24 de octubre de 1915, Capablanca es enviado a Nueva York. Entre 1915 y 1919, Capablanca gana los 4 torneos en que participa. Muy pronto asombró al mundo y se convirtió en el campeón de campeones. En 1919, con motivo del fin de la Primera Guerra Mundial, los países aliados organizan en la ciudad inglesa de Hastings el torneo de la victoria por el campeonato mundial. El alemán, Emmanuel Lasker, no es invitado. Las agencias cablegráficas anuncian que el mundo tiene un nuevo monarca de ajedrez, el cubano José Raúl Capablanca. Aunque Capablanca no está conforme, el 2 de diciembre de 1919 acepta la invitación y recibimiento en la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Pero de inmediato viaja a Holanda y contacta al doctor Lasker. Conversan y
todo queda listo para el duelo en La Habana. Y aquello que parecía ser un ámbito reservado a la aristocracia rusa, a los grandes jugadores que se reunían en París, en los grandes salones del 800 y del 900, aparecerá el joven latino, el latino por excelencia. El genio regresa a Cuba y durante 3 meses se aísla en una finca. Es la única vez que se conoce que Capablanca entrena para un evento. En el vapor Hollandia, arriba el 9 de marzo de 1921 a La Habana, el encumbrado maestro alemán, campeón mundial desde 1894. Lo acompaña Marta Lasker, su esposa. En menos de una semana se ultiman los detalles. Desde los salones del Union Club, ubicado en la céntrica zona del Parque Central, La Habana se hace centro del ajedrez mundial. Se inicia el tan esperado match por el título del orbe. En los primeros encuentros, Lasker se siente afectado por el calor y se acuerda trasladar el match al Casino de la Playa, en las afueras de la ciudad. Se impondrá quien primero llegue a 8 victorias, sin contar las tablas. Al mes de iniciarse el match, Lasker se nota cansado y preocupado. El 21 de abril anuncia su decisión de retirarse. Capablanca no acepta. Sin embargo, al comprender la sinceridad de los motivos de Lasker, cede y acude a visitarle. El match solo duró 14 partidas. Capablanca se convierte en el único ganador de un título mundial en calidad de invicto. Ha cumplido 33 años. La bolsa de $10.000 que obtiene con la corona le permite fabricar una vivienda, Villa Gloria, en honor a Gloria Simoni. En el año 1923 nace su primer hijo, José Raúl, y en 1925, la pequeña Gloria. Capablanca escribe una hermosa carta a su pequeño José Raúl para que la leyera cuando tuviera más edad, si él le faltare. Procura ser un hombre de gran cultura. Sé un hombre recto y bueno. El matrimonio le resulta insostenible. La separación se produce aunque no se divorcian de inmediato. En 1922, al año de conquistar la corona del orbe, Capablanca rechaza la ciudadanía norteamericana. El famoso caricaturista Conrado Massaguer publica una caricatura personal que pasa a la posteridad bajo el título de Su Majestad, el campeón del mundo. El 4 de febrero de 1922 bate el récord mundial en simultáneas cuando se enfrenta en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, contra 102 adversarios. En solo 7 horas de juego, gana a 101 y entabla con 1. Es el primer gran evento deportivo que organiza el Estado soviético. Capablanca es invitado. El dictador cubano, Gerardo Machado, le hace llegar una nota intimidatoria para que no asista y le recuerda que pertenece al Servicio Exterior de Cuba. En Moscú, la gente se disputa un espacio en la multitud para verle pasar. Efim D. Bogolhubov, a la sazón campeón soviético, alcanza el primer lugar, seguido por los favoritos, Lasker y Capablanca. José Raúl disfruta su reinado sin mucho ajetreo oficial sobre el tablero. Tan solo participa en 5 torneos. En ellos gana 42 partidas, entabla 36 y pierde 3. En una velada en Nueva York, conoce a Olga Chagodaev, una princesa rusa. El flechazo resulta tan fuerte que en breve se acerca y le dice: algún día, usted y yo nos casaremos.
Capablanca es una personalidad de nuestra cultura y un paradigma, pero no un paradigma por la técnica ajedrecística, sino por su comportamiento elegante, fino, distinguido, reconocido en el mundo entero. Alexander Alekhine ocupa el segundo lugar y, por las reglas que el cubano había establecido, obtiene el derecho a discutir el cetro mundial a Capablanca. Buenos Aires, 16 de septiembre del propio año. El ganador será quien primero obtenga 6 triunfos. Los empates carecen de validez. Después de agotadoras jornadas, se nota cansado, preocupado, y envía la siguiente nota. Estimado doctor Alekhine, abandono la partida. Es usted pues el campeón del mundo y lo felicito por su éxito. Mis cumplidos a Madame Alekhine. Cordialmente suyo, José Raúl Capablanca. Que se fuera a los lugares más humildes a difundir el ajedrez, a comunicarse con los organizadores del ajedrez allí, habla mucho de la dimensión humana de Capablanca, habla muy bien de su ánimo de difundir en nuestra patria el ajedrez. Recordamos la figura del campeón mundial, José Raúl Capablanca, que tantas veces jugó en este hotel. Pero precisamente recuerdo un momento histórico, un 15 de mayo de 1932. Implanta récord mundial al jugar una simultánea de la modalidad en consulta contra 330 rivales. Capablanca gana 45 partidas, ofrece 17 tablas y pierde solo en 4. Deportista nato, cultivó la amistad de otros cubanos campeones mundiales, como Alfredo de Oro en el billar, y de esgrima, el legendario Ramón Font. En aquellos instantes en que él podía pensar solo en sí, tomaba el violín. El Capablanca músico sigue siendo todavía un poco desconocido, como ese Capablanca hijo y amigo, como ese Capablanca gentil y caballeroso, hombre de la palabra, hombre del detalle, hombre de la elegancia, fue sin dudas. Octava Olimpiada por equipos. Argentina lo ve brillar nuevamente. Sigue cosechando triunfos, con medalla de oro en el primer tablero del equipo cubano. Es el debut de Cuba en tales citas, y Capablanca concluye invicto, pero continúa empeñado en reconquistar la corona. Y Alekhine dijo de que él tenía compromisos con el ejército francés, como sabemos fue traductor durante la Segunda Guerra Mundial, y que por ese motivo no podía darle más revancha. El agradable calorcillo en el interior del club contrasta con el frío cortante del invierno neoyorquino. Capablanca presencia y comenta una partida. De pronto, se desploma, pero es atendido por los presentes, que con urgencia lo trasladan al hospital más cercano. Se diagnostica una severa hemorragia cerebral. Las horas pasan. De las 5:30 de la mañana del día 8, se conoce la infausta noticia. A lo largo de la bahía de La Habana, una multitud espera y recibe los restos en el muelle de Arsenal, de donde son trasladados al Capitolio Nacional. El escultor Florencio Gelabert hace la mascarilla. Ya en 1938, en el 50 cumpleaños de Capablanca, el propio Gelabert había esculpido una tarja que se coloca en el castillo del Príncipe frente al lugar donde naciera José Raúl. El 14 de marzo, todo un pueblo lo acompaña hasta su última morada en el cementerio de Colón. Hoy, un majestuoso rey de mármol de Carrara, obra también del escultor Florencio Gelabert, corona el panteón donde reposan los restos del ilustre cubano.
En su honor, la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, instituye el 19 de noviembre como Día Mundial del Ajedrez. José Raúl Capablanca no es leyenda, ni pasado, es presente y será siempre una realidad latente en la memoria de su pueblo. Capablanca es cubanía. Y un cubano que llevó el nombre de Cuba con dignidad, con genio, con talento impar a todos los rincones y latitudes de la tierra. Pero siempre he mirado mucho a Capablanca. Creo que Capablanca es uno de los nombres imprescindibles, me parece genial. De Capablanca es identidad cubana, y es una identidad cubana que ha sido reflejado por la intelectualidad cubana. Guillén, los artistas plásticos. De ese Capablanca que se va a mostrar en estas imágenes, en estas escenas, que quedarán como un testimonio vivo del artista que fue, detrás del gran jugador, del maestro inesperado, del hombre que era capaz de caer como un rayo, mirar hacia adelante y vencer. Había también un... Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Qué lindo luce en tus campos, oh mi tierra idolatrada. Qué lindas son tus montañas y tus guajiras preciadas. Cuando en ti despunta el sol, tu suelo se resplandece y en dulce dicha se mece la palma llena de amor, oh patria de Maceo y de Martí. Oh, mi patria querida, oh. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Allá lejos cantan gallos, en un sinsón se oye el trino y se escucha del camino el galopar de un caballo. Siento un placer tan profundo de haber nacido en tu suelo, porque me gobierna el cielo más precioso de este mundo, oh patria de Maceo y de Martí. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Oh patria de Maceo y de Martí.